Primavera. Parece que el señor era poeta y profesor, porque trabajaba en la universidad. Italiano, de unos 40 y tantos años. Viudo. Su esposa murió en un accidente. Fíjese, un choque. Él se salvó porque no iba con ellos. No fue aquí. Fue en, ¿cómo dicen? Colorado, o no sé qué. Estados Unidos, creo. De 4 que iban en el coche, solo se salvó la Corina, que estaba todavía rechamaquita. También murió la cuñada del señor, su hermana de la señora, y pobre, también su hijo, el sobrinito del señor. No sé si usted llegó a ver la cicatriz que la niña traía en la pierna. Fue desde entonces cuando ella apenas tenía 2 años. Aquí, al principio vivían ellos 2 solos, sin nadie que los ayudara, pero era harto trabajo para él. Hacía el desayuno, la llevaba a la escuela, se iba a trabajar, luego la comida, una lata. Cuando yo la conocí, ella ya era mayorcita, tenía como unos 10 años. A mí me recomendó la dueña del edificio. ¿Para qué le digo que no? Me hallé luego. Me levantaba a hacer el desayuno, arreglaba la casa, cocinaba, lavaba y en las tardes cuidaba a la niña. Ojotes verdes así de grandotes y el pelo chino y güerillo, crecidita para su edad. El señor decía que se parecía mucho a la mamá, que es que era de Egipto. Es de que se conocieron por allá, por la tierra de ella, y pues por allá también se casaron. Y es que el señor era bien pata de perro, le gustaba andar de un lado para otro. Antes de irse me dijo que llevaba 15 años sin ir a su tierra. ¿Usted cree? Sí, la Corina estaba chula, aunque luego era medio malora. No crea. Les levantaba las enaguas a las amigas del señor para verles los calzones. Les hacía pasar unas penas. A veces hasta conmigo se portaba canija. Le gustaba darme clases de italiano y me ponía unas regañadas porque yo no podía hablar como ella. Que pa' qué le cuento. Claro, luego era retetierna. Aunque me hacía hacer muinas, me quería. Como no tenía mamá, el Día de las Madres yo la acompañé a la escuela y me regaló una cajita de madera que ella barnizó y pintó con sus propias manitas. Y hasta me dijo que le andaba para que su papá se volviera a casar. Pobrecilla, quería una mamá. ¿Que le cuente de él? Pues era callado y más bien serio. Alto él. Un amigo suyo, el señor Sergio, que también era italiano, le decía que tenía un naso mundano o algo así, y los dos se reían harto cada vez que don Sergio le decía eso. Y es que mi patrón era narigudo, le gustaba cada cosa. La avena con sal, los pepinos con yogur y el espagueti, que es que al diente, que era así como medio crudón. Al principio me andaba andaleando. Todo tiene su tiempo, para estar en la lumbre, me decía, hasta que me compró unos de esos relojitos con su campanita para que yo pudiera guisar. Pero cuando estaba de buenas se volvía reguazón. Hacía como que se iba a trabajar para irse a la universidad y se despedía de Corina y luego de mí sin ponerse los zapatos. Corina, risa, le decía que iba sin zapatos y él se pegaba en la frente. Alzaba las cejas retechispa y se regresaba a ponérselos. ¿Novia? Ya parece. ¿No le digo que era re bien tímido? Fíjese, había una muchacha, una tal Delia, que le hablaba y le hablaba todo el santo día. Al principio el señor le contestaba, pero ya después se negaba. Y es que ella era bien rogona. Y no creo también le gustaba a la dueña del edificio, la que me recomendó con ellos, que lo invitaba a cenar, que le prestaba su calentador porque el departamento era más bien frío, que sacaba a la niña a pasear. Uy, bien amable. ¿Qué digo? Para él era más bien rejego. A veces subía a cenar con ella, pero tan luego acababa, se retachaba posque. La verdad es que la casa se la pasaba ley y ley. Ahí de vez en vez venía el señor Sergio y se sentaban a la sala, plática, y puestas y tomi. Yo les preparaba la cena y me iba a acostar con la niña. El señor se preparaba la mesa, volvían a la sala y se ponían a recitar manoteando y decía que iba como un puerco por el mundo y que la panza de una señora era como un zócalo con solecito y que sus chiches eran como 2 iglesitas donde él pedía su limosna y no sé qué tantas cochinadas más. ¿Que quién más quería con él? Uy, le sobraban. Fíjese,
Había otra que se llamaba Maru. Venía cada rato, que a comer, que de visita, que a tomarse un cafecito. Luego por eso el señor... Oiga, dice, va a venir la señorita Maru. Dice que no me vaya a dejar solo con ella. Entonces yo me bajaba el burro y me ponía a planchar en la cocina. Yo nomás veía que la señora se paraba a espiar si ya me había ido, pero yo no me movía de ahí, pues qué, a veces me quedaba hasta bien noche, planchaba las camisas del señor, la ropa de la niña y luego hasta mis trapos, pero yo no me iba hasta que se iba la señorita Maru, ya di a tiro. Que yo me acuerde nomás, una persona le gustaba, la vecina del 6, que vivía en el departamento de enfrente. Era una señora joven, macicita ella, grandota sin ser caballona, del norte creo, de esas que se ríen con los ojitos. Lástima que está casada, le decía yo al señor. No le aunque, me respondía él, no le aunque. El señor le puso un apodo para que Corina, que era medio pinga, no supiera de quién hablábamos, la primavera. Oiga, me decía cuando la niña no estaba o cuando estaba distraída. ¿No ha visto la primavera? Y yo nomás veía como se le iluminaban los ojitos. ¿Por qué le puso primavera? La mera verdad no sé. Que se me hace que porque se vestía así como muy floreada. El señor siempre la andaba chuleando. Esa primavera me ha hecho reverdecer, decía. Oiga, jovita, ¿usted cree que la primavera volteará a ver a un narigón como yo? No crea, a veces también el señor era medio mustio. Entre él y la primavera, pues si me viera que la verdad, nunca supe bien. Al principio se encontraban en las escaleras y el señor la saludaba muy serio. ¿Cómo era él? Y a veces candeaba yo sola y me encontraba la primavera. Ella me preguntaba así. ¿Qué cuenta tu patrón? Dice, ¿a poco a ti te platica de poetas? Pues luego contestaba yo. Su amistad, deje ver. Ah, sí, el día de su cumpleaños de la niña Querer del 16 de junio, el señor que le organiza una fiesta. Invitaron una bola de chamaquitos, los de la escuela, los del parque y hasta algunos papaces. Como teníamos poquitas sillas, no había donde sentar a la gente, sobre todo a los señores. Ya ve que los niños se acurrucan ahí donde caiga. En eso que se oye el timbre y ya imagínense, era la primavera, para prestarnos sus sillas del comedor. El señor lueguito la vio y se le iluminó la cara. La ayudó con las sillas y le invitó a pasar y esa tarde estuvieron wiri wiri. Luego me enteré por otra de las vecinas que la primavera había dicho que mi patrón era muy simpático, que le caía aunque le parecía un poco bohemio. Usted sabe, por aquello de que era poeta. Él, ni hablar, a cada rato me decía que su corazón había vuelto a cantar. ¿Cómo iba? Que es que el invierno de sus desdichas se había acabado. Desde el día de la fiesta platicaban harto. El señor se pasaba las tardes en la casa y a veces, cuando Corina y yo retachábamos del parque, cuando ya estaba pardeando, encontrábamos a la primavera tomando café con él. Solo una poeta puede ver la luz de tus ojos. Oí que decía mi patrón, y ella, medio chiveada, solo le contestaba locuras. Locuras, mi esposo no opina lo mismo. Yo no sirvo para nada, ni sé cocinar, pero tú no estás hecha para eso, dice él. Estás para que el mundo te ame, te venere, dice mi patrón, y ella se atacaba de risa. Una vez la primavera y su esposo los invitaron a cenar a él y a la niña. Él dijo que tenía un compromiso, pero no era cierto. Lo que pasaba es que el licenciado, el marido de la primavera, le caía rete bien gordo. Y cuando yo decía el licenciado, el señor de la primavera, mi patrón se enojaba y decía que no es su señor. Dice, ella no es de nadie, menos de un licenciadillo. Ya, ¿usted cree? ¿Cómo sospechosas? No, aunque quién quita ahora que lo dice. A veces ella llegaba con su lista del súper a platicar. Corina la quería mucho y siempre se sentaba junto de ella y le enseñaba sus cuadernos y sus juguetes. Hasta que mi patrón me llamaba. Hazle un favor a la señora, dice. Vayan tú y Corina a hacerle la compra a la comercial. Ya ahí nos tiene a la niña y a mí yendo por el mandado de la primavera para que ellos pudieran quedarse solitos. Al chico rato volvíamos, cargadas con la compra y bien cansadas. Ahora que lo pienso, como que se me acuerda que la cama no estaba como yo la tendía.
Onde que a lo mejor no sabré hacer espagueti al diente, pero tender una cama, aunque tampoco hay que ser mal pensados, ¿no? Bueno, ¿y todo esto? ¿Usted qué? Ah, el licenciado. Bueno, no, sobre todo hablaban, platicaban. Ella venía mucho a la casa, hasta un día que el licenciado vino a hablar con mi patrón. Dejé en paz a mi esposa y alcancé a oír desde la cocina: no le llene la cabeza de humo, dice. Ya tenemos bastantes problemas para que usted se meta en lo que no le. ¿Y usted? ¿Quién es para hablarle así? ¿Qué le contesta mi patrón? Soy un ejecutivo, dice el licenciado. Todos tenemos defectos, dice. Mi patrón ya enojado dice: usted será silenciado, pero yo la puerta de paseo se halla muy escuela. Al oír los gritos que sale de la colina de su cuarto, viene espantada. Vaya un rato al parque, dice el señor. Tengo que hablar aquí con el licenciado. Los dos estaban rojos de coraje, que sí discutieron. Fue peor. Pero no sé por qué nosotros nos salíamos y cuando regresamos encontramos a mi patrón serio y pensativo. Al poquito tiempo de la primavera y el licenciado se cambiaron de casa. Yo no soy quien para decirles, ni usted para saberlo, pero luego del pleito mi patrón alcanzó a hablar solo una vez más con ella. Luego ya ni lamentaba, ni siquiera por un apodo aumentaba la niña. Le preguntaba harto por ella. Desde que se cambió de casa nunca la volvimos a ver. El señor tampoco. A veces cuando yo contestaba el teléfono como que me afiguraba que era su voz, pero siempre decía que equivocado. Pero a mí clarito me latía que era ella, pero como al señor no le gustaba contestar, lo demás ya lo sabe. Se volvió con la niña para su tierra, con sus abuelos. Y a todo esto, ¿para qué tanta pregunta? ¿Cuál divorcio? No, ¿Usted también es licenciado? Ah, chirrión. A ver si no la metí. No. Él no se despidió más que del señor Sergio y de la dueña del edificio, porque no le quedaba de otra. Imagínese, si lo andaba juchileando todo el día. Ni de Delia ni de la señorita Maru. Ya parece que se iba a despedir de la primavera.